Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Y este es un episodio de continuación. Estaba hablando en el episodio anterior, yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estaba hablando en el episodio anterior sobre la diabetes y cómo es que los diabéticos son las personas que más dinero le dejan a la farmacéutica, son la mina de oro, pues porque los diabéticos tienen 446% más de ataques al corazón, 72% más de pérdida de la vista, 64% de los casos de diálisis, que son daño a los riñones, son los diabéticos, las amputaciones, 78% son de los diabéticos, el 68% de los diabéticos tienen alta presión, el 525% de los diabéticos tienen 525% más probabilidades de tener depresión emocional y de estar metidos en el psiquiatra tomando los condenados medicamentos, eso, los diabéticos. Y además, para colmo, los diabéticos tienen un 148% más de cáncer, según los mismos estudios que publica la Asociación de Diabetes Americana. Entres a internet para que busque Asociación de Diabetes Americana y va a ver que están todos esos estudios ahí. Sobre todo el reporte que hacen de diabetes de las estadísticas del 2011, que es la última así completa que hay. Búsquese el 2011, Asociación de Diabetes Americana, y va a ver que todo eso está ahí. Entonces, obviamente, cuando estoy escribiendo este libro nuevo sobre la diabetes, que ya sale próximamente, pues me estoy dando cuenta de que los diabéticos, como son tan buen negocio para la farmacéutica, pues los tienen en ignorancia. Y me doy cuenta que es que los tienen en ignorancia porque les conviene tenerlo en ignorancia. Entonces tienen todos estos diabéticos siendo amputados, sufriendo, usando insulina. Ahora mismo Eli Lilly acaba de anunciar, en esta semana salió en las primeras noticias, que está aumentando la producción global de insulina por un 400%. O sea, la está cuatriplicando. ¿Por qué? Porque no dan abasto con la producción de insulina. Aquí en Puerto Rico tienen una de las facilidades y la están cuatriplicando. Acaban de anunciar que en Puerto Rico, como una gran noticia, que están empleando 400 personas para hacer un nuevo edificio que cuatriplica la producción de insulina de Puerto Rico. Hay otro sitio en Estados Unidos donde ellos tienen, que también la están cuatriplicando. También lo están haciendo en Francia, que es otro área de producción, y también la están aumentando en China. Porque en China es que hacen las nuevas plumitas esas, que son unas plumitas donde el diabético ya no tiene que andar con la insulina. La insulina siempre venía en un frasquito, ¿verdad? Un frasquito pequeño, ¿no? Pero eso había que estarlo refrigerando. Y como había que estarlo refrigerando, porque si no se dañaba, porque la insulina es una proteína, se daña, ¿verdad? Pues era un problema. Pero ¿qué pasa? Que entonces por esa insulina, pues qué sé yo, le cobraban a usted, por decir algo, $20, ¿verdad? Y la farmacéutica inventó una cosa que le llaman, es como un bolígrafo, como una pluma, como un bolígrafo. Bolígrafo que usted anda con él aquí y saca la puntita y se mete la insulina ahí. Y no tiene que estarlo refrigerando. Pero ¿qué pasa? Que eso le permite que ahora la venden en 60. ¿Qué negocio? Y las plumitas esas las hacen en China. Así que el Lilly acaba de anunciar que está cuatriplicando la producción de insulina para dar abasto con la demanda, para ayudar a la población. La realidad es que todo esto es un negocio, porque están dejando que los diabéticos los amputen, se queden sin vista, los hombres se quedan impotentes, les da más cáncer, tienen más ataque al corazón, se les pierden los riñones, o sea, es un desastre, ¿no? Ahora, les voy a compartir un poquitito de algo que ya vengo viendo en el libro de diabetes, ¿no? La dieta correcta, la que mejores resultados hemos tenido para controlar la diabetes y quitarnos de estos comerciantes que tienen a los diabéticos así, muriéndose en pedazos. Desgraciadamente el diabético ni siquiera llega completo a la tumba, porque lo van cortando en pedazos de abajo hacia arriba y llegan amputados en pedazos a la tumba, ¿no? La dieta 3x1 es una dieta que ha resultado ser ideal para los diabéticos. La dieta 3x1, dieta 3x1 es una marca registrada en varios países, incluyendo México y demás, ¿no? Igual que dieta 2x1. Pero la quise registrar más que nada para proteger el concepto de educación. Porque hay gente que mira todo esto desde el punto de vista nada más que de ganar la platica, la lana, el dinero, ¿no? Pero yo creo que realmente hay mucha gente que necesita ayuda. Y tienen que tener derecho a recibir esta información intacta para que se les pueda ayudar, ¿no? Entonces la dieta 3x1 es un sistema donde básicamente todos los alimentos, ¿verdad? Los alimentos que nosotros llamamos A son los alimentos que adelgazan. Eso está en el libro El Poder del Metabolismo. Ahora,
En el libro de diabetes, a los A, nosotros le llamamos los alimentos amigos. ¿Amigos de qué? Amigos del control de la diabetes. Luego están los alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan. Observe usted que el 85% de los diabéticos están gordos. Esa es la estadística oficial de la misma Asociación de Diabetes Americana. El 85% de los diabéticos están sobrepeso, obesos. Entonces, estos alimentos que engordan, los E, en el libro de diabetes, tienen un significado adicional, son alimentos enemigos. Enemigos del control de la diabetes. Así que básicamente ahora estamos ampliando el concepto de la dieta 3x1 para ayudar a los diabéticos y a sus seres queridos, porque fíjense que la diabetes no es un problema personal, es un problema familiar. Cuando hay un diabético que está siendo amputado, está perdiendo la vista o demás, es su ser querido, su abuelita, es su papá, es su mamá, es su hermano, pues va a haber sufrimiento en toda la familia, va a haber gastos en toda la familia. Por lo tanto, la diabetes no es un problema personal, es un problema familiar. Y le toca no solamente al diabético, sino a todos los que lo ayudan y lo alimentan y lo cuidan, entender la diabetes. Por lo tanto, este libro está escrito así como en lenguaje de niño, de forma que una persona puede tomar un tema complejo como la diabetes y entenderlo. Entenderlo al punto de que puede ayudar a su doctor a que el doctor le ayude a usted. Los diabéticos no están ayudando a sus doctores. Están pretendiendo que el doctor les siga medicando y el doctor ya no sabe qué más hacer. Se supone que el diabético entienda su diabetes para que pueda controlar a través de la dieta, que es el control principal, y entonces el médico le ayude con lo que uno puede resolver con la dieta. Ahora, la dieta 3x1, pues nosotros dejamos que estas partes, ¿verdad?, sean A, que son alimentos amigos o alimentos que adelgazan. Porque esto tanto le controla la diabetes, los A, los alimentos tipo A, que ahí está la carne, queso, huevo, vegetales, ensaladas, jugo de vegetales, todo eso cae en los A. Eso lo puede entender un poquitito más si ve el libro El poder del metabolismo, ¿no? Ahora, los que hacen daño a la diabetes, los que descontrolan la diabetes son los E, que se llaman alimentos enemigos del control de la diabetes y que también son los alimentos que engordan, porque hacen eso, engordan y descontrolan la diabetes. Así que, básicamente, para controlar la diabetes, lo que hace falta es una dieta 3x1. Agua y todo lo otro que aplica al metabolismo, también aplica aquí. Hay que limpiar los hongos, hay que ayudar a la tiroides. O sea, no se puede controlar la diabetes con un cuerpo lleno de hongos. No se puede controlar la diabetes con una tiroides afectada. No se puede controlar la diabetes si el mismo diabético tiene tan poca energía que lo único que le llama la atención es comer pan y harina, que obviamente le descontrola la diabetes. Entonces, esto es lo que viene. Pero ya si usted tiene diabetes o tiene un ser querido que padece diabetes, mire, por favor, ayúdelo. Empiece con el libro El poder del metabolismo. Usted no necesita esperar a que salga este. Con la dieta 3x1 ya tenemos cientos y cientos de diabéticos todos los años que nos están reportando que el médico le quitó la insulina. Mire, para un diabético que le han dicho que se tiene que inyectar para el resto de sus días, que el mismo médico le diga, por favor, no te inyectes más porque te reduce demasiado la glucosa, es como volver a nacer. Ayude a sus seres queridos. Ponga a su ser querido con diabetes, póngalo en la dieta 3x1. Póngalo a tomar agua. Y si hace eso, usted va a ver un milagro. No tienes que esperar por mí. Puede empezar a ayudar a sus seres queridos con diabetes desde ahora. Y esto se los comparto, pues, porque está bien. Está esto y está esto, pero la verdad siempre triunfa.